Quiero presentarte las radios americanas de los años 33 a 36 más o menos, que fueron muy populares, tenían dentro 5 lámparas, y yo digo que es el gran golpe digamos, de lo que son la construcción de receptores de radio. Pasamos de unos receptores en cuales eran caros, eran dificultosos incluso de su manejo, a un receptor de tamaño pequeñito, muy mono, y además que popularizó muchísimo la radio. En Estados Unidos, las radios son americanas, hay miles de este tipo de radios y en España hay menos. Mira, te voy a explicar. Esa que estás viendo era la radio de casa de mis abuelos. Esa radio se compró en el año 34 por un precio de 250 pesetas y fue una importación que hicieron los empleados del Banco Crédito Navarro, un banco local que había en Pamplona. Los empleados tuvieron la iniciativa de hacer una importación, digamos, de un grupo grande y por el precio de 250 pesetas del año 34 tenían el receptor que estás viendo. Otra modalidad que sí se hizo en España fue bajo una caja muy parecida a esa, y ya no sé si el chasis era hecho por algún artesano o no. Sí que es verdad que las cajas fueron hechas por artesanos, y te cuento el caso de Gorines. Radio Gorines era una tienda que estaba en la calle Espíritu Santo, en el barrio de Malasaña. Y yo hace muchos años me entrevisté con el señor mayor ya, y me contaba cómo de un modelo que tenía como representativo, como nostálgico en el escaparate, se había llegado a hacer 10.000 unidades. Me comentaba cómo tenía un artesano que le hacía las cajas y ellos montaban pues todo su interior, montaban el chasis, las lámparas, las bobinas, con lo cual presentaban un receptor de 5 lámparas muy parecido al anterior que yo te he dicho, pero aquel era marca, en el caso concreto, que el de casa de mis abuelos era un modelo Angelus, pero este ya no, este hecho de una forma más artesanal y ya el precio rebajaba. Él me hablaba que los vendían entre 150 y 200 pesetas. Entonces vemos la diferencia en importación marca 250, hecho en España de una forma más artesanal, estamos hablando de unas 200 pesetas de los años 1934. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te cuento que existían radios verdaderamente de marca importadas y radios hechas en España? Pues muy sencillo. Vi en internet que se vendía la radio que estás viendo. Como puedes ver, y a la vista salta, estamos hablando de estas famosas radios americanas de 5 lámparas. Bien, entonces yo me puse en contacto con la vendedora y me indicó que sí que tenía una etiqueta, luego te la mostraré, donde figuraban patentes, pero no tenía marca esta radio. Bueno, me enseñó y me mandó algunos detalles más que los que ponía en el anuncio de internet, y podemos ver ahí el botón. Sí, el botón es un botón que parece original. El interior de la radio, bueno, se ve que sí que es verdad que los cables pues no están del todo bien, los cables de alimentación, pero bueno, la apariencia no es del todo mala. Lo que pasa es que yo no suelo acostumbrar a comprar por internet, me gusta más verlo y luego compro. Pero sí que es verdad que esta vez me arriesgué a comprar. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver y cómo sale esta aventura, diría yo, de la compra de esta radio americana de 5 lámparas por internet. Como te dije antes, le pedí más detalles y me mandó fotografía, puedes ver, de las patentes que esta radio soportaba. Entonces es Radio Corporation America, RCA, pero no quiere decir que fuese marca RCA. RCA tenía patentes que luego otros fabricantes, por supuesto, poniendo de dónde venían las patentes y demás, podían usar esas patentes. Pagarían sus royalties, lo que fuese. Bien, esos son detalles. Nuevamente ahí podemos ver el mando y el interior de la caja. Se ve que tiene un cable de salida de estos blancos, seguro que está ya envejecido por lo que es el tiempo, pero ya me hago una idea clara de más o menos cómo es la radio. Bien, con esos datos, una radio americana de los años 33, 34, me fui a Radio Museum e intenté identificar una radio que fuese igual. No lo conseguí. O sea, lo más próximo que encontré es lo que estás viendo. La de internet, la que yo iba a comprar, era la de la superior izquierda, y la que encontré en Radio Museum similar es la de la parte inferior derecha.
Tienen cosas muy parecidas, pero no es la misma. De todas formas, como también de esta, digamos, de Val, modelo 55R, que es la que encontré en internet, tenía la foto de su interior, vamos a comprar un poco su interior. El de la radio de Val 55R, es el de la parte superior izquierda. Y el modelo, vamos a llamarle modelo internet, el que iba a comprar, es el de la parte inferior derecha. Como ves, tienen muchas cosas muy parecidas. Tan parecidas como la distribución de lámparas, como el condensador variable está en el mismo sitio. Hay alguna diferencia en cuanto al primer bote de frecuencia intermedia. En la radio de Val es circular, es un cilindro, en mi caso es un paralelepípedo. Luego el segundo ya se parece mucho más, es un pequeño cilindro. Bien, ya tenía datos como para comprar. La secuencia del vídeo va a vivir la realidad que yo hice con esta radio. Aquí es cuando la recibí, como le dije a la compradora que mantuviese cuidado para la hora de embalarlo. A mí me da mucho miedo el transporte de una radio de estas, digamos, que son delicadas, pero lo hizo bien y ahora estamos desembalando para ver qué es lo que nos encontramos dentro, que puede ser una sorpresa. Tenía simplemente las fotografías que yo te he mostrado. Vamos a ver la realidad ahora una vez recibida la radio. Aprovecho el desembalaje para comentarte cosas de estas radios universales características, que es, por ejemplo, que algunas de ellas, la resistencia de absorción, esa que es necesaria para que la tensión en los filamentos sea la correcta, no es un elemento discreto que se pone en el chasis, digamos, sino que es una resistencia que va a lo largo de todo el cable de la alimentación. De tal forma que ese cable de alimentación, que es como de algodón, por dentro lleva esa resistencia y por lo tanto ese cable se pone muy caliente. Bueno, esta radio no se puede ver y apreciar todavía bien ahí, pero no, tiene una auténtica resistencia de absorción como un elemento físico más dentro del chasis. Puedes ver, te voy a ir comentando las partes más significativas. A la izquierda, ahora estoy en ello, es el primer bote de frecuencia intermedia. La lámpara que está blindada es la amplificadora de frecuencia intermedia. Esa que ves ahí, que le falta, digamos, el casquillo, el contacto superior de la rejilla, es la detectora. Esa es la parte inferior donde va precisamente lo de las patentes. La de la izquierda es la osciladora, mezcladora, conversora, todo. Y luego al fondo lo que tiene es las lámparas de salida y la rectificadora. Bien, esa es la caja, que no difiere de las fotos, evidentemente, las fotografías. Ahí hay un detalle que puedes ver cómo ese botón, que es el botón de volumen, estaba muy próximo a lo que es esa chapita indicadora del volumen y lo ha rayado un poco. Bueno, eso limpio se podrá subsanar y mejorar. El botón, yo creo que son originales, unos botones de baquelita. La radio, bueno, tiene su degradación, su deterioro, su paso de tiempo, pero no está tan mal. O sea, yo te diría que está bien. Ahí le he quitado ya los botones. Podemos ver con más detalle precisamente ese roce que ha habido del botón del mando de volumen e incluso también un pequeño el roce que ha habido del botón de sintonía. Ese es el interior. Un interior que parece más bien un zoológico, o un museo donde ya están los animales disecados. Yo creo que había de todo tipo de suciedades, de insectos y demás dentro. El altavoz estaba protegido con un cartón al cual se le había dibujado una circunferencia y se había extraído un círculo. La verdad que eso parece artesanal, no parece que sea de fábrica. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es un análisis para intentar determinar si este receptor era un receptor de marca o era un kit comprado por partes. Y vamos a hacer una inspección de todos sus componentes o todos los detalles que encontremos para intentar determinarlo. Fíjate, esa es la patente en la parte inferior de la radio, pero también figuraba un número 3429 escrito ahí con un pequeño punzón se hizo eso, 3429. Incluso en la parte superior
y ya a lápiz se puso también 3429. Otro detalle, los condensadores electrolíticos, marca Trunzer. Bueno, esta marca Trunzer es española. Lo que pasa es que no sé precisar de qué año. Tengo noticias de ella del año 41, un anuncio en el ABC. En el libro de Julia figura también como fabricante de componentes y luego ya en el año 50 y tantos, 53, esta misma empresa tiene pues una patente de algo relacionado con los condensadores. ¿Esos condensadores fueron justos puestos cuando se construyó la radio? Yo creo que sí. Yo creo que no fueron cambiados, como puedes ver son muy antiguos, y se pusieron justo cuando se construyó esta radio. El chasis es una chapa tratada, pero mira, ahí le pusieron una etiqueta. Una etiqueta que da mucha pena, pero no se puede leer lo que pone. Se ve que tiene unos tonos rojos y unas letras que probablemente iban en blanco, pero no somos capaces de identificar qué significaba, qué ponía esa etiqueta. Bueno, la tenemos ahí. O sea, alguien le puso una etiqueta a ese chasis. Y ahora mira, en una de las lámparas, que luego las presentaré todas, pone Fuencarral 61. Ahí se podía ver Fuencarral 61, Madrid. Bueno, pues entonces parece que esto se hizo, se compró en una tienda que habría en Fuencarral 61. Entonces se tiró de ver qué había en Fuencarral 61 y no había nada, pero sí había en Fuencarral, pues en otro número, que puede ser lo que estás viendo. Radio Romero, el que ya había constancia de ella en el ABC en el año 1930, figura en el libro de Julia y además en el año veintitantos, sin llegar al 30, ya figuraba me parece que en el año 26, ahí te lo pongo, una etiqueta, que la puedes ver ahí, Radio Romero. Y también, fíjate que las letras están serigrafiadas o están pintadas en rojo. Luego yo creo que este receptor es un receptor de tipo artesanal con muchas piezas traídas de los Estados Unidos. Y voy a hacer un resumen de por las causas que creo yo que esta radio era una radio artesanal. Primero, un cartón de ajuste, digamos, del chasis o del conjunto chasis altavoz a la caja, hecho con una circunferencia y en el cual luego se ve que a mano se le ha quitado el círculo para que podíamos tener el altavoz despejado. Eso en fábrica es raro que aconteciese. Se ve perfectamente como el corte que se le ha hecho a ese cartón es un corte hecho con tijera, es un corte no de tipo industrial. El número 3429, escrito, como he dicho antes, con un punzón, y yo creo que este era un control que llevaba este montador, este constructor de radios, pues para tener su propio control. Pero eso, por supuesto, está hecho a mano. Los 4 electrolíticos que tiene, esos 2 de filtro que estás viendo y 2 más, son de marca Trunzer. Eso ya digo, es una industria que estaba radicada en Málaga. Podríamos dudar de que esa industria tuviese capacidad para haber hecho estos condensadores en el año 34. Ya digo, no tengo ningún testimonio escrito que me indique cuándo empezó la actividad de esta industria haciendo condensadores. Pero yo creo que sí es justo de la época y es un detalle más de que esta radio es una mezcla de mucho componente, como he comentado antes, mucho componente americano y algo español. Y ese algo español indica que esto se montó aquí en España. Y por último, es una pena que esa etiqueta, que no es esas chapitas de tipo industrial, de uso industrial o que, digamos, que llevan las radios que luego aparecieron, sino es simplemente una especie de calcomanía, no tengamos la capacidad de reconstruirla para saber qué ponía en ella. Entonces, este color rojizo con unas pequeñas franjas blancas me hace entender a mí que junto con la lámpara, que también figura una calcamonía pegada sobre la lámpara, es y puede ser el símbolo, digamos, el logo de este fabricante, de este vendedor de radios que había en la calle Fuencarral, que era Romero. Una vez identificada, estudiada la procedencia de esta radio, seguiremos con la reparación eléctrica que, por supuesto, va a tener esta radio. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.